Esta información. Muy buenos días, señor Gary Rodríguez. Unitel estuvo en las fronteras de Bermejo y Villazón y constató que el contrabando ingresa al país de forma prácticamente abierta. ¿Por qué al Estado boliviano le cuesta tanto perseguir este delito? Muy buenos días, Daniela. Buenos días a la audiencia. Gracias por la entrevista para tocar un tema que definitivamente es de alta preocupación, porque cuando hablamos de contrabando estamos hablando de un delito, de una actividad al margen de la ley que no solamente afecta las arcas, la recaudación del Estado, sino a nuestros productores, a nuestros comerciantes legalmente establecidos y al final del día también a la población, porque se pierden empleos legales, formales y además incluso tratándose de alimentos, de medicamentos, puede eso también afectar la vida misma. Esta situación que estamos viendo, muy penosa por cierto, hemos visto anoche el reportaje de Unitel, da cuenta de una ausencia de Estado, lamentablemente, y cuando esto ocurre, el delito se consagra y toma carta de ciudadanía. Puede que tenga que ver con pobreza, puede que tenga que ver con falta de empleo, pero si esto fuera así, entonces también deberíamos estar de acuerdo con cualquier otro delito que sirva para generar ingresos a la población, y eso no debe pasar, porque reitero, el daño es no solamente al Estado, a las recaudaciones del gobierno, sino también a la población en general. Se calcula que este año ingresarán productos de contrabando por 3.000 millones de dólares. ¿Cómo afecta esto a la economía nacional? Bueno, nosotros hemos hecho muchos estudios en el pasado y siempre hemos llegado a entender de que el contrabando, siendo una actividad al margen de la legalidad, al margen de la ley, afecta en las recaudaciones del Estado de tal manera que debilita, por supuesto, al gobierno en su capacidad de atender temas de salud, de educación, de infraestructura, de inversión y también en su política social. Afecta también a lo que es el comercio, la importación, el sector productivo legalmente establecido, porque les quita mercado internamente. Y cuando las empresas disminuyen en su número, también va a bajar el empleo legal, el formal, ese que tiene prestaciones sociales, ese que es seguro. Entonces nos afecta a todos, y reitero, nosotros hicimos incluso un estudio sobre el comercio informal de medicamentos. ¿Cuántos medicamentos en este momento, por causa de la pandemia, se están vendiendo como si fueran tales cuando se trata de placebos, cuando se trata de medicamentos falsificados, adulterados o vencidos? Lo mismo pasa con los alimentos. No solamente hay una afectación entonces desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Cuantificar eso es muy relativo, porque el contrabando lamentablemente no deja factura, y por supuesto lo que sí podemos ver nosotros es los reclamos de los productores en Tarija, por ejemplo, ayer, que no pueden competir con los vinos que están entrando a un precio irrisorio. Bueno, lo mismo pasa en caso de los cigarrillos, las galletas, la vestimenta, etcétera. Señor Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días, Pablo Montaño lo saluda. El año pasado se calcularon aproximadamente unos daños económicos a la industria nacional de 2.300 millones de dólares. ¿Ha cambiado en algo este panorama? Bueno, ese dato de los 2.000 y un poquito más millones de dólares es del año 2016. Un estudio que hizo la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, tomando promedios entre el año 2010 y el 2014. Ese es el último dato que se tiene, no solamente de industria, sino de la generalidad de productos. Pero así fuera un dólar, así fuera un empleo que se pierda, Pablo, el punto es el siguiente, y hay que ser honestos en esto. A la empresa que opera en el sector legal, en el sector formal, sea importadora, sea comerciante, sea productor, no se le perdona un solo impuesto, ni siquiera que se atrase. Y a esta casta, yo diría, de héroes que hacen las cosas bien, se los pone a competir en el mercado interno, donde quién sabe con qué dinero está financiándose ese contrabando que está entrando, pero además no pagan impuestos. Por lo tanto, se trata de una competencia no solamente ilegal, sino también desleal.
Señor Rodríguez, según datos de la aduana, el Estado deja de percibir más de 400 millones de dólares por concepto de impuestos de importación. ¿Cómo afecta esto al ciudadano? Miren, efectivamente, ese es un buen dato. Se calcula que entre 400 a 500 millones de dólares es lo que el Estado deja de recaudar. Ahora compare eso, por ejemplo, con los esfuerzos que está haciendo el gobierno para recaudar impuestos a través de, por ejemplo, el IGF, el impuesto a las grandes fortunas, o otro tipo de gravámenes. Si el Estado no tiene 400, 500 millones de dólares por año, por supuesto que va a tener que prestarse dinero o incurrir en déficit para poder financiar sus políticas de orden social, de inversión o para su propio funcionamiento. De tal suerte que sería interesante pues que, como dice el dicho, ¿no? Cuando la ley es pareja nadie se queja, que el pagar impuestos sea para todos o finalmente que nadie pague, porque ¿cómo podemos hacer para competir con un producto que llega en la tercera parte del costo de producción en nuestro país? Una forma, si es que no se va a reprimir eso, sería más bien entonces bajar los impuestos de comercialización, que lo hemos sugerido en el caso de los alimentos, por ejemplo en el caso de los medicamentos, tener un IVA cero para poder poner en paridad de condiciones por lo menos mientras dure este flagelo, como es el contrabando. Gracias a Gary Rodríguez, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, por habernos brindado esta información. 7 de la mañana con 53 minutos. Tenemos más en la revista.